difícil, claro, es hablar de los pasos que uno da en la vida. Sí es cierto que yo, por ejemplo, llego a la escritura muy tarde, a la escritura editada, no más que a la escritura de la edición, porque escribir siempre se escribe, sobre todo aunque seas artista plástico, tiene una deriva ya así, crítica y un poco sesgada y orientada a la escritura. Yo creo que llegó un momento en que empezaba a meter muchas palabras en los cuadros, empezaba a poner unos títulos muy largos, empezaba a ver que el lenguaje iba ocupando sitio. Yo tengo unos cuadernos de taller, cuadernos de dibujos y cuadernos de bocetos. Cada vez había más texto y menos dibujos y menos colorines y tal, ¿no? Entonces fue un proceso, yo creo que de contaminación. De hecho, mi primer libro de poemas, que es el Ave Fénix, que lo publico con... no es habitual, aunque está por ahí Paco, que también es otro poeta tardío. Es decir, yo lo publico creo que con 53 o 54 años, mi primer libro de poemas. Justo antes hay otro libro que aparece y desaparece de mi currículum, que se titula Kama Sutra para Hansel y Gretel, que es en principio una recopilación de textos de taller de pintor. Todavía es una recopilación de textos de taller de pintor, pero ya avanza yo creo que en muchos temas y está ahí un poco en semilla o en huevo, en nuce, como dicen los latinos, está ahí buena parte de lo que sería mi trabajo posterior. De hecho, es un libro al que acudo con cierta frecuencia porque lo tengo ahí como una alacena, como un arsenal de ideas y un archivo de temas y de matices o de cuestiones que luego desarrollo en los libros. Y este es un libro, es el libro que marca la pauta, que marca el cambio, ¿no? Libro bisagra. De hecho, estaba contemplado al principio que iba a ser un libro con ilustración, iba a tener texto y iba a tener imágenes de mis cuadros y mis trabajos como artista plástico, visual o como pintor en este caso. Luego, por razones de dinero, de economía, no se hizo la edición en color, con lo cual el libro ya se acabó, digamos, cayendo del lado de la vertiente de la escritura, de ya 100%, ¿no? Y creo que además mi entrada en el mundo de la poesía editada o de la escritura editada tiene mucho que ver con las artes plásticas en la medida yo empiezo escribiendo y empiezo sintiendo una gran afinidad con la escritura americana, con la escritura hispanoamericana. Quizá porque ahí encontré unos ecos y unas referencias con mi trabajo como artista plástico que no encontraba en la escritura española. Y esto quizá es un tema a desarrollar ahora bueno, desde otro ángulo. Pero, por ejemplo, mi primer libro, el libro del Ave Fénix, lo he dicho ya en alguna presentación, pero me gusta repetirlo, se abre con una cita de Rodrigo Lira, Sí. que aquí en España era un absoluto desconocido en aquel momento. Yo lo había encontrado en internet, su libro de sus obras completas, que tiene por ahí editado en... Y en buena parte de América del Sur, Lira sigue siendo un clandestino absoluto, ¿eh? De hecho, en España, muchos de mis amigos plásticos o pintores o artistas se creían que me lo había inventado, que era un personaje de ficción, ¿no? Porque no le sonaba de nada, nadie conocía a Rodrigo Lira aquí. Yo enseguida me sentí muy interesado por los movimientos estos ochenteros, como el nadaísmo o como los mexicanos, como Papasquiaro, por ejemplo, que se pusieron aquí de moda en España a partir de la novela de los De Bolaño. detectives de Bolaño, efectivamente. Menos me tuve en contacto con un movimiento paralelo que siempre citáis y yo lo tengo menos enfocado, que es el cloaca. Hay que tener en todos estos movimientos ecos del norte, ¿no? Ecos de los beatniks y de Ginsberg y de toda esta gente, que es un poco por donde yo entro a la escritura, ¿no? Recuerdo que contigo, Mauricio, alguna vez hablamos de las revistas estas de los años 80 en España, De Ajo Blanco. mi favorita era Star, que tiene una Bueno, línea de tú ya... Starbook, que es donde yo conocí, por ejemplo, a Gregory Corso, cuando las primeras traducciones de Gregory Corso en España las publica Starbooks. Es decir, que entro, hay como un giro o
una espiral extraña donde yo entro a la escritura a través de las artes plásticas y de las vanguardias de los 60 y de los 70, de Cale y de la Black Mountain College y de todas estas vanguardias que era de Fluxus y todas estas segundas vanguardias artísticas de los 70, pero empapado de contracultura, de Ginsberg, de Dylan y de, bueno, todo esto. Que es, en este caso, yo creo que el 90% de los poetas españoles que conozco, todos vienen de estudiar pues, literatura, de estudiar lo que se llama aquí, ¿no? Filosofía o todas estas carreras. Todo, de hecho, otro 90 de ese 90 son profesores de estas materias en las universidades españolas y americanas. Y un poco yo entré, digamos, de una manera tangencial o de una manera, bueno, pues un poco fuera de canon. Y creo que eso también fue uno de mis valores, ¿no? Que llegaba con una voz no nueva, pero sí con una voz disidente o una voz un poco, en todo caso, estrafalaria. El asunto, vamos a ver, las retóricas del collage, del cruce de voces, es algo que está en mis cuadros, o que estaba en mis cuadros, porque ahora llevo una temporada larga sin pintar, pero ese espacio teatral, ¿no? La página entendida como espacio teatral, me pasaba con el tiempo donde había un montón de personajes, incluso. Sí, yo creo que al final siempre hacemos lo mismo. En el cuadro me gustaba algo y he escrito mucho sobre eso en relación con las artes plásticas y ahora lo hago en relación con la escritura. La mezcla de códigos, ¿no? Normalmente nos manejamos en un único código y a mí me gustaba el mezclarlos, el hacerlos chocar. Es la forma también de hacerlos emerger, de desvelarlos, porque si lo usas sin una plena conciencia o sin tener otro diferente al lado, parece que es lo natural o el discurso único, ¿no? Entonces, si los mezclo, si los cruzo, si los enfrento, pues se empieza a ver que todo es un juego de trucos retóricos. Yo creo que eso es lo que siempre me ha gustado. Es quizá, como casi siempre, es lo más interesante y también lo más, cuando lo cargas demasiado, es lo más negativo de todos mis trabajos. Yo creo que en mi último libro eso ya llega a ser un desesperante, ¿no? Pues para cualquier lector, incluso para mí mismo. Que eso que está llevado ya a un extremo. Me habéis oído decir, todos los que me conocéis, que ahora estoy que quiero otra cosa diferente, que ya por ahí no puedo llegar a más cosas porque ya me vuelvo loco si sigo por ese camino de cruzar voces. No sé quién soy yo, quién habla, quién dice. Empiezo a oír enanos en las orejas ya, entonces ya tengo que parar. Entonces, Sí, personal. Yo creo que personal también fue un libro importante, un libro que también llevó a algún extremo, a alguno de los extremos posibles mis recursos, ¿no? Y sí que yo creo que ese cruce de códigos se ha dado siempre y es mi forma de disfrutar de la escritura. Porque hablando de esto de disfrutar, he llegado a una conclusión y además la noté con mucha alegría estos días en algún cuaderno, dices, yo estoy aquí solo por gusto, o sea, yo estoy en el trabajo de la escritura por placer, o sea, como un auténtico vicioso, me sumerjo ahí como quien se pone a nadar. De hecho, si paso algún día sin poder centrarme en leer o escribir, que al fin y al cabo son actividades casi idénticas, estoy cabreado, estoy jodido, estoy rabioso, estoy, ¿no? descontento. Entonces basta con que coja un libro que me circule y que me guste o que me ponga a tomar notas para un futuro libro de dentro de X años y tal, para que el cuerpo se me vuelva como si estuviera nadando, se me vuelva elástico, esté contento. Y cuando pensé que iba a venir aquí a hablar a la gente de tu taller, pensé, digo, tengo que acordarme de decir que estoy aquí en esto solo por placer, solo por disfrutar, solo por el gusto de estar acariciando palabras como si fueran sirenas y algas y pececillos y esas cosas. Y tan pocos lectores como mi novela, porque también tengo una. Ahí no la puse, traje aquí todos los libros y hasta me olvidé de la novela. Pero una novela que es el colmo ya del despropósito y de la acumulación de materiales. Y yo creo que es el libro menos leído de España de los últimos años y tal. A mí le sigo teniendo mucho aprecio, mucho cariño. No, el de... ¿Dónde fue el concierto? De Manchester, el del concierto de Manchester, dirá. Sí, bueno, eso salió, yo creo que salió en Cocor y salió en algún libro. Es un texto que no es reciente, ya tiene, yo creo que salió en alguno de los libros. Ahora mismo lo estaba pensando y ya ni me acuerdo si salió solo en Cocor o salió también en algún libro. Yo creo que salió en algún libro ya el texto.
Y la verdad es que no hago diferencias. Lo de la novela tenía un montón de material acumulado, un montón, quiero decir, denso, con capítulos y tal. Y tomó el cariz ese de ser novela, pero podía haber sido cualquier otra cosa. De hecho, y esto lo hemos hablado también, como casi todo, yo creo que en los últimos libros supuestamente poemarios ahí sí que hay mucho material narrativo, ¿no? Lo comentábamos hace poco, eso que yo llamo situaciones de habla, que son momentos escénicos, pero escénicos que casi son de teatro radiofónico, en la medida en que no hay un escenario, no hay una vestimenta, no hay lo único que hay son 2 o 3 voces hablando, ¿no? Eso se da ya en el primer volumen, en el Ave Fénix, hay un montón de textos que son, bueno, micronarraciones o encuentros de 2 personajes, que luego en este último ya se ha hecho explícito y hay una parte que creo es la parte central del Gusano, que son diálogos teatrales, con Teatrales, departamentos completamente. Sí. adjudicados directamente a cada personaje, ¿no? Aunque los personajes pues son un cisne o un valor moral o algo así. En el primero recuerdo que había en el Ave Fénix diálogos, uno que todavía me gusta mucho, muchísimo, y creo que es de las mejores cosas que he escrito. Es un texto de 1 página y pico, de apenas un poco más de 1 página, que es entre Narciso y la mujer policía. Está Narciso a punto de tirarse al agua y hay una mujer policía con la que imaginamos por el diálogo, deducimos que tuvieron una relación amorosa en algún momento. Y bueno, es ese tipo de diálogo. Otro diálogo es entre Frankenstein, el monstruo, y un tatuador viejecito, porque él entra a refugiarse a una tienda de las turbas que lo persiguen, entra a refugiarse a una tienda de un tatuador. Y entonces hay un diálogo entre el tatuador y el monstruo. Es decir, la verdad es que no sé ni cómo se me ocurre ese tipo de historias, pero lo que voy buscando es situar el lenguaje o el habla, la capacidad de dialogar, en situaciones extremas, ¿no? En situaciones o poco habituales. Lo que busco siempre es forzar al máximo los recursos lingüísticos, ver cómo funcionaría el lenguaje en situaciones extremas, ¿no? Dime una Lo de los cosa. cisne telépata macho y cisne telépata hembra, ¿no? Que están dando vueltas en un estanque y entre ellos están transmitiéndose mensajes. Y bueno, pues ese es el tipo de cosas con las que disfruto.